La sociedad anónima, al momento de constituirse, deberá suscribirse no menos del 50% del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción de capital que se suscriba. Cabe aclarar que es por escritura pública sujeto a registro mercantil. El número mínimo de socios es de 5 y el número máximo ilimitado. La clasificación de los socios es en fundadores y no fundadores. En cuanto a los órganos de la administración, encontramos la Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas. Cabe recordar que la sociedad anónima es una sociedad de capital y que este capital social se divide por acciones. En cuanto al revisor fiscal, la sociedad anónima, por tratarse del simple hecho de una sociedad por acciones, está obligada a tener revisor fiscal. Sociedad en comandita por acciones. En cuanto al régimen de responsabilidad, encontramos que los gestores o colectivos comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales, mientras que los comanditarios o accionistas limitan su responsabilidad a sus respectivos aportes. Ahora bien, el número mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo de socios es ilimitado. En cuanto a los órganos de la administración, encontramos la Asamblea de Asociados, que estará a cargo de la dirección y administración de la sociedad, mientras que los socios gestores estarán a cargo de la representación legal. En cuanto a la clasificación de los socios, encontramos los gestores o colectivos, que pueden ser uno o más, y los comanditarios o accionistas, que no pueden ser menos de 5. En cuanto al revisor fiscal, es un cargo obligatorio en este tipo de sociedades y pues los eligen los socios comanditarios mediante el voto favorable de la mayoría de las acciones presentes en la reunión. Finalmente, no nos podemos olvidar que esta es una sociedad de capital y que dicho capital se divide por acciones. Sociedad por acciones simplificada, aunque primero que su constitución tiene que ser simplificada en la medida que se puede constituir como un documento privado, a excepción de que si está constituida por unos bienes sujetos a escritura pública, pues será por documento público. También podemos encontrar que tiene la clasificación de socios, que solo existen los accionistas. Vemos también que las reglas de administración están estipuladas en el artículo 420, que son ejercidas por la Asamblea, que son los órganos de administración, y el máximo. Hablamos también del revisor fiscal, que impone que tiene la obligación esta sociedad de tener un revisor fiscal. Vemos que la sociedad también habla de las mayorías decisorias, que habla, salvo estipulación contrario, que habla que la asamblea deliberará junto con uno o varios accionistas. También vemos que el capital social se divide por acciones, lo cual dice que es una sociedad capital. Vemos que la repartición de las utilidades está sujeta al artículo 150, que habla que debe hacerse en proporción al número de acciones suscritas de cada uno de los accionistas que sea titular. Vemos también el derecho al voto, que habla del quórum deliberatorio, que la determinación se adoptará mediante el voto favorable de uno singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más de uno de los accionantes que están presentes. Sociedad colectiva. Primero que todo, la constitución de la sociedad tiene que ser por escritura pública. Segundo, el mínimo de socios tiene que ser 2, máximo es ilimitado. Las reglas en torno al nombre pues sería por razón social, que tiene que estar constituido por el apellido de algunos de los socios y seguido por la expresión de compañía o CIA. También vemos las reglas que son con la relación de administrador que le corresponde a cada uno de los socios. Vemos también los órganos de administración, que son los administradores, que son todos los socios, y la junta de socios, que es el máximo órgano. La mayoría de decisorias de la junta, que se clasifican en 2 ordinarias especiales. También encontramos la repartición de las utilidades, que se distribuye en proporción a lo que la parte paga del valor nominal de las partes de cada asociado. Vemos que también tiene el derecho al voto, que la decisión es de la junta y cada asociado tiene un voto. Vemos el derecho al veto, que los socios podrán oponerse a cualquier operación propuesta, y que tiene una excepción, que la oposición se suspenderá el negocio mientras se decide por mayoría de votos. Simple, debe ser constituida por escritura pública y está sujeta a registro mercantil. La escritura constitutiva será otorgada por todos los socios colectivos con o sin intervención de los comanditarios. El mínimo de socios será 1 y el máximo no está estipulado. Según la administración, son 2 los órganos de administración: la junta de socios, que está encargada de la dirección de la sociedad, y los socios gestores, quienes están encargados de la representación legal y la administración. Hay 2 tipos de socios: los socios gestores y los socios comunitarios. Las utilidades se repartirán según digan los estatutos entre estos dos, y en razón de que no hayan, se dividirán primero las utilidades a los socios gestores y segundo a prorrata de las cuotas de los comunitarios. De responsabilidad limitada son sociedades de personas cuyo capital social está dividido por cuotas. La constitución debe ser por escritura pública ante notario y debe inscribirse en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio. Su número mínimo de socios es de 2 y el máximo de socios será 25. No están obligadas a tener un revisor fiscal.
La administración corresponde a todos los socios y estos pueden delegar tal facultad, de manera que en la práctica se acostumbra a nombrar un gerente. Dos tipos de socios, los trabajadores industriales o los capitalistas. Los de la administración están divididos en dos: la junta de socios, quien se encarga de la administración y la representación, y el gerente del administrador, que es el delegado para estas funciones. Las decisiones de la junta se dividen en dos: en las ordinarias y las especiales, y la repartición de las utilidades sociales se hace entre los socios en proporción a las cuotas que poseen.